Entonces, la guerra entre los conquistadores comienza por la pugna por Cusco, recuerden ello, y esta guerra de los conquistadores se da por este poderío de la ciudad, ¿no? El Cusco. Pizarro, aparte de que tenía Lima, también quería el Cusco, ¿no? Según la gobernación de Nueva Castilla para él, ¿no? Y Nueva Toledo era para Diego de Almagro, ¿no? El problema era que no estaba correctamente delimitado de dónde eran cada una de las gobernaciones, ¿no? El rey Enrique V da esa indicación, pero no la da de forma correcta, ¿no? El motivo era de que obviamente que no estaba en América y él no sabía exactamente cómo era el territorio americano, ¿no? En aquel entonces. Y él no podría decir de tal punto a tal punto, simplemente que para el norte era para Francisco Pizarro y al sur era para Diego de Almagro, pero no se definía dónde está la frontera. Ese problema surgió justamente con la ciudad del Cusco, ¿no? Cada uno reclamaba ello. Bueno, luego de la muerte de Pizarro, a mano de los almagristas, los pizarristas vengan la muerte de Francisco Pizarro, matando a Diego de Almagro, hijo, o sea, llamado Diego de Almagro el Mozo, y lo ejecutan, ¿no? En la ciudad del Cusco. Tanto los dos Diego de Almagro son enterrados en la Merced, en el convento de la Merced, de allá del Cusco, y, perdón, la Inmaculada, en el Cusco, ambos son enterrados juntos, y mientras que Francisco Pizarro es enterrado en lo que es las catacumbas de la Catedral de Lima, luego, años después, mueven su cuerpo, encuentran su cuerpo y lo mueven a la capilla, ¿no? De una de las capillas, una de las tumbas, vamos a decir, principales de lo que es la Catedral de Lima, ¿no? Si quieren conocer la tumba de Francisco Pizarro actualmente, pueden ir a la Catedral de Lima, y ahí está no solamente Francisco Pizarro, sino también varios de los virreyes de Lima que tuvo, ¿no? El virreinato del Perú. Varios virreyes han sido enterrados ahí, y ahí están sus tumbas correspondientes. Muy bien, entonces hasta ahí habíamos dejado la acción, como se dice, ¿no? Entre la guerra de los conquistadores. Luego viene una siguiente etapa de los, los conquistadores, vamos a decirlo así, españoles. La corona española, para parar este pleito entre almagristas y pizarristas, porque su gente todavía quedaba, si bien murieron los principales líderes, quedaba gente de ellos, ¿no? Los pizarristas versus almagristas, era la pugna por el poder. Entonces, la corona española manda al primer virrey del Perú, ¿no? Con las nuevas leyes, ¿no? Con las nuevas leyes. En este caso, el primer virrey del Perú, ¿se acuerdan quién era? ¿Se acuerdan quién era el primer virrey? Que hizo imponer las nuevas leyes, fundó lo que es lo que es este, lo que es las reales audiencias para poder mitigar estas pugnas por el poder, ¿sí? Blasco Núñez de Vela, ¿no? Acuérdense, el primer virrey del Perú, pregunta examen de admisión, chicos, siempre, Blasco Núñez de Vela, ¿no? Llega a Lima en 1544, acuérdense de esa fecha, ese año, y justamente para esta rebelión, ¿no? Impone estas nuevas leyes, y con lo cual comienza el virreinato del Perú, siendo el primer virrey Blasco Núñez de Vela, ¿no? Él llega como un dignatario de España, pero no llega con el título de virrey. Ya implantando acá las nuevas leyes, la corona lo proclama, y este nuevo, como segundo del rey, por eso se llama virrey, virreinato. Entonces, una de las formas de apaciguar a la plebe, vamos a decirlo así, a los integrantes, a los almagristas pizarristas, es la entrega de premios, ¿no? Premios a los militares. Y estos premios a los militares se llamaron las encomiendas. Las encomiendas justamente vienen a ser una nueva forma de explotación a los indígenas, ¿no? Una nueva forma de explotación en la cual también empezaron a pagar tributo, porque justamente el rey Enrique V estaba endeudado, y por lo tanto le vino a pelo, vamos a decirlo así, esta conquista de todo el territorio americano, en este caso el Sudamérica, y el oro que se extraía de las minas a través de la explotación de los indígenas, iba a España para pagar las deudas justamente de Enrique V. En este caso, el oro que iba era justamente primero para pagar las deudas. Luego ya parte de ellos se quedaban con los encomenderos, ¿no? La encomienda justamente es el inicio de una nueva
forma de vida acá en lo que es el virreinato del Perú, ¿no? Ojo, aquí el virreinato del Perú no era solamente nuestro país, el Perú era el virreinato del Perú, era desde Panamá, gran parte de Panamá, bajando por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú obviamente, Bolivia, Argentina y Chile. En aquel entonces ninguno de esos países todavía existía, todo era virreinato del Perú, ¿no? Abarcaba, como les digo, desde lo que era actualmente Panamá, pasando por Venezuela, pasando por Colombia, pasando por Ecuador. En aquel entonces todavía no existían esos países. ¿Sí? Todo era virreinato del Perú. Vamos a decirlo así, todos éramos peruanos, desde Panamá hasta el sur de Chile, ¿sí? Todos éramos peruanos, era el virreinato del Perú. ¿Ok? Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, no existían, ni siquiera existían esos nombres. ¿Sí? Eso ya más adelante, con lo que es la independencia, ¿no? Pero estamos en la época del inicio del virreinato y todo era el virreinato del Perú, todo era el virreinato del Perú, ¿no? Comprendía ese extenso territorio. Y a cada, ya los que participaron en esta conquista de este, virrey, de este nuevo territorio, se le empezó a dar premios y esto era la encomienda. La intención era buena de la corona de España, entre comillas, ¿no? ¿Cuál era la intención de la encomienda, si se acuerdan? Se les daba tierras a los militares, a los que participaron en la conquista, se les daba tierras y un puñado de indígenas. La idea era que este encomendero ahora pasó a ser, se encargaba de los indígenas, hacía trabajar la tierra y pagaba tributo a la corona española y mandaba tributo a la corona española, con la condición de dos cosas, cuidar a los indígenas y también evangelizarlos. Esa era la idea de la encomienda. Pero ¿qué pasó? Los encomenderos empezaron a hacer lo que querían. Ellos se creían reyes en su tierra y cada uno hacía lo que quería. No evangelizaban a los indígenas, mucho menos los protegían, los trataban peor que esclavos, ¿no? Los trataban como objetos o burros de carga, por decirlo así, ¿no? Hacían lo que querían, mataban, explotaban a la tierra. Mandaban sí tributos a España, pero eso era lo único que le interesaba al rey en aquel entonces, que le mandaran tributo. Pero la idea del encomendero era ella, ¿no? Evangelizar, tratar bien a los indígenas porque era la fuerza de trabajo de la tierra, y luego todo eso era para la corona española. Pero los encomenderos hicieron lo que quisieran y malograron el sistema, empezando a ya no mandar lo que la corona española exigía. Entonces la corona española, obviamente, enojada porque ya no había tributos que cobrar, ya no había tantos tributos como aquel entonces empezó, eh, le da una nueva orden a Blasco Núñez de Vela, ¿no? Como le digo, el primer rey, y aquí comienza justamente este tema, las guerras civiles internas. ¿Pero por qué se da? Porque se rompe el status quo de la encomienda. ¿Cómo es esto, profesor? Que Blasco Núñez de Vela, muy aparte de apaciguar la guerra entre los conquistadores, inmediatamente comienza las encomiendas y ve que esto no funciona como debería ser y empiezan las nuevas leyes, las nuevas audiencias. ¿Qué cosa implicaban las nuevas leyes? Que ya las encomiendas se iban a extinguir, ya la tierra que era del encomendero ya no iba a ser de él, sino de la corona española. Todo el territorio era de España y por lo tanto la encomienda, el lado donde estaba el encomendero, era, para decirlo así, alquilado. Eso no le gustó a los encomenderos. También esto, y aparte de que les castigaba, los castigaban, los sentenciaban e inclusive hasta mataban a los encomenderos por no cumplir la ley de las nuevas leyes, ¿no? Las leyes nuevas, como se llama. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo una pugna entre los encomenderos contra la corona española. Y es justamente el tema del día de hoy, las guerras civiles, que es los encomenderos contra el virrey, contra la corona española. ¿Por qué? Porque la encomienda quería que se prosiguiera como estaba, que ellos hacían, los encomenderos hacían lo que querían, ¿no? Es justamente ese es el tema de hoy. Y en resumen, hay dos grandes rebeliones, de los grandes encomenderos y de los pequeños encomenderos. Porque es así se divide. Los grandes encomenderos son obviamente los grandes señores y los que quedan, ya vamos a decir que son encomenderos pequeños, o sea,
de menor rango, y ellos inician una rebelión, una segunda rebelión, y es justamente las dos rebeliones que se dan entre los encomenderos y la corona española. Entonces, el preámbulo viene a ser la encomienda y las nuevas leyes, ¿no? Y el primer virrey Blasco Núñez de Vela. Se dan batallas, chicos, entre ellos. Vamos a ver justamente lo que sucede con estos encomenderos. Vamos a ver. Voy a compartir acá. Y es, más que todo, es un tema de fechas y no nombres de las batallas. Listo. ¿Ven ahí la ficha? ¿Sí? Sí, Eh, profe. ya, perfecto. A ver, ya cargó. Listo. Como le digo, la introducción es la creación de las nuevas leyes que buscaba principalmente lo que es la... ¿qué pasó? Justamente poner fin a los conflictos entre los conquistadores. Recuerdan que estaban peleándose Almagro con Pizarro. Mueren ellos y quedan los almagristas y los pizarristas. Eh, Blasco Núñez de Vela, el primer virrey justamente buscan apaciguar ello, ¿no? El poder que tenían los encomenderos era grande, chicos. Hacían lo que querían, como les digo. Y esto no le gustó a la corona española. ¿No? ¿Ok? Y entonces comienza la primera parte de las rebeliones o la guerra civil entre los españoles, españoles de América contra los enviados de la corona española, ¿no? Para no permitir que la encomienda como estaba se siga, ¿no? Justamente en la Gran Rebelión, el personaje principal es Gonzalo Pizarro. Esta primera rebelión de los grandes encomenderos comienza de 1544, tras la muerte de, de, de Pizarro, y termina en 1548. 4 años duró esta guerra civil. O sea, ni bien comenzaba el virreinato, ya comenzamos con conflictos, pero era por el tipo de forma de gobierno, vamos a hablar así, ¿no? Los encomenderos querían ser como reyes de España. ¿Sí? Los encomenderos se fueron perjudicados, los grandes encomenderos, sobre todo los de Lima, y nombran a Gonzalo Pizarro, que es el hermano de Francisco, uno de los hermanos de Francisco Pizarro, como procurador general, ¿no? Vamos a decirlo así, que viene a ser uno de los primeros alcaldes de Lima, ¿no? El primer alcalde de la ciudad de Lima viene a ser, en este caso, Gonzalo Pizarro, nombrado por los encomenderos, ¿no? Él tiene el título de procurador general. Él lidera la primera rebelión, se da en varias batallas, principalmente son 3 batallas. La batalla de Iñaquito, Guaringa y Jaquijaguana. Ojo, recuerden que todavía no existían los países, ¿no? Iñaquito está en lo que actualmente es Ecuador, Guarina está en lo que actualmente es en el lago Titicaca, el lado boliviano, ¿sí? Y Jaquicahuana está cerca de lo que es el Cusco, bueno, en este caso sería Perú, ¿no? Lo que es actualmente Perú, Cusco, principalmente Perú, ¿no? ¿Ok? Recuerden que todavía no se llamaba, no existía Ecuador, no existía Colombia, no existía Bolivia, no existía Venezuela, no existía Panamá, no se llamaba así, mucho menos Chile ni Argentina, ¿ok? Esos nombres son, como digo, posteriores cuando ya llega lo que es la independencia. Inicialmente comienzan con las capitales, lo que actualmente son las capitales de los países, ¿no? Buenos Aires, todavía no se decía Argentina. La capitanía de Chile, ¿no? Chile, lo que es en Santiago, ¿no? La capitanía de Chile se llamó, y por eso de ahí el nombre de Chile, ¿no? Y así, ¿no? Eso ya más adelante. Las causas de esta primera rebelión de los grandes encomenderos se da justamente por lo que hace el virrey Blasco Núñez con las nuevas leyes y lo que es la abolición de las encomiendas como estaban, limitando el poder más que todo. En realidad, la lucha se da por el poder, ¿no? El poder de gobernar este nuevo territorio rico, ¿no? Tenía bastantes riquezas, recuerden el oro, ¿no? Bueno, la primera batalla se da en lo que es actualmente Ecuador, en Iñaquito, cerca de la ciudad de Quito, Ecuador, Iñaquito, o también llamado Añaquito, era cualquiera de los nombres. Gonzalo Pizarro avanza con su ejército, avanzó Gonzalo con su ejército hacia Lima, y entonces, al oír que se instaló una audiencia, las audiencias instaladas por el virrey Blasco Núñez, la primera fue acá en Lima, lo que es actualmente la ciudad de Lima, Lima, Perú. Luego, Blasco Núñez empieza a instalar audiencias en varias zonas del virreinato del Perú, ¿no? En Quito, Ecuador, instala una audiencia, instalan lo que es en lo que es Caracas, instalan lo que es en lo que es Bogotá, ¿ok? En Bogotá, instala también en Paraná, instalan lo que es en Buenos Aires, audiencias,
¿Y qué cosas eran las audiencias? Eran tribunales de justicia, y justamente para limitar el poder de los encomenderos. Y los encomenderos justamente inician esta guerra, ¿no? Esta se da en Ecuador, en Iñaquito, eh, cansados los encomenderos de estas audiencias, de Lima parten justamente al norte de lo que es el virreinato y llegan a esta ciudad, ¿no? Eh, a esta ciudad de Iñaquito, ¿no? El 18 de enero de 1546 se da esta batalla y el virrey estaba justamente presente. El virrey Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del Perú, es capturado y muerto en batalla. Lo matan en plena batalla. Es vencido y justamente se da ello, ¿no? La corona española se entera de esto, de esta batalla que se da, y manda a nuevos virreyes para justamente sosegar esto, ¿no? Y se continúa una segunda batalla que es la batalla de Guarina, que se da en lo que en lo que es la zona del lago Titicaca, en lo que es la parte boliviana, ¿no? Se conoce como el Alto Perú, ¿okay? Luego esta zona posteriormente se separa de Perú y se forma el territorio de Bolivia en honor a Bolívar, ¿no? Eso ya más adelante. Pero todo esto es Perú, todo esto es Perú, chicos, todo esto es el virreinato del Perú. En la zona de Guarina, en las orillas del lago Titicaca, cerca de las orillas del lago Titicaca, Gonzalo Pizarro, junto a Francisco de Carvajal, eh, pelean contra las huestes españolas, ¿no? El virrey, el siguiente virrey estaba todavía en camino, ¿ok? Todavía estaba en camino y esta pugna solamente se da contra el ejército, no estando el virrey presente, obviamente en este caso, porque todavía, como le digo, estaba en camino rumbo a Perú, ¿ok? Recuerden que el viaje es en barco desde España hasta aquí, ¿no? Duraba cerca de entre 2 a 3 meses, dependiendo de la rapidez que quisiera, ¿no? Eh, no había el canal de Panamá en aquel entonces, no se podía ver un cruce, por lo tanto, ¿cómo hacían los barcos españoles? Si quisieran llegar rápido a Perú, tendrían que dar una vuelta por el estrecho ahí de Magallanes, lo que se conoce, y luego subir, ¿no? Otra forma es llegar, desembarcar en Panamá y luego por tierra bajar hasta lo que es Lima, o por barco, ¿no? Se desembarca en Panamá, en la zona del Atlántico, luego se camina hasta la zona del Pacífico y se toma un barco rumbo a ello. Así también se hacían los trayectos en aquel entonces. La batalla de Guarina es rápida, no es tan, tan resistente de la parte de los españoles, y Gonzalo Pizarro derrota a las huestes españolas, reforzando así su autoridad. Esto sucedió el 20 de octubre de 1547. Luego, los pacificadores de los rebeldes, se forma una legión pacificadora, ¿no? Llega el segundo virrey del Perú, en este caso Pedro de la Gasca, y él quiere apaciguar estas batallas, estas guerras, justamente, y por eso justamente se le llama la etapa pacificadora de Pedro de la Gasca. Pedro Lagasca llega a Tumbes y ya contaba con apoyo de ciertos desertores de Francisco Pizarro, ¿no? Los pizarristas, y avanza justamente formando un ejército de españoles, de los realistas, para justamente enfrentar a Gonzalo Pizarro. Y sucede justamente la batalla de Paquijaguana, ¿no? En la cual es derrotado Gonzalo Pizarro, ¿no? Son tomados prisioneros y luego juzgados, son ejecutados, ¿no? Esta batalla pone fin a esta primera etapa de rebelión. La batalla de Jaquicahuana, que se da justamente en lo que es cerca del Cusco, como le digo, son derrotados Gonzalo Pizarro, perdón, y Francisco de Carvajal, los dos maestres principales, pero el principal es Gonzalo Pizarro. Y justamente Pedro Lagasca, al luego ejecutarlos, para querer apaciguar esto, hace una repartición, una nueva forma de encomienda. A esto se le conoce como el reparto de Guaynarima. Pero obviamente hay un problema ahí. Él quiere repartir ciertas encomiendas y hay un montón de personas que pugnan por ello. Ese es el problema. Son pocas las encomiendas para muchas personas. Obviamente, eso viene a ser la causa de la segunda rebelión de los encomenderos que quedaban. Obviamente los que tomaron estas grandes encomiendas se vieron beneficiados,
y los que quedaban, obviamente que no, ¿no? Se repartieron, según se dice, cerca de 200 encomiendas para cerca de más de 1000 postulantes a estas encomiendas. Recuerden que un ejército no está conformado por 200 personas, un ejército está conformado por más de 1000 personas. Entonces, el premio, las encomiendas eran premios a estos militares. Entonces, había 218 para más de 1000, obviamente que iba a quedar gente descontenta. La gente los militares que no tuvieron ninguna encomienda, formaron una siguiente rebelión, ¿no? Entonces, la causa de la segunda rebelión de los pequeños encomenderos viene a ser la repartición de Huaynarima a cargo de Pedro Lagasca, el siguiente virrey del Perú, ¿no? Y bueno, y esta es la segunda parte, la rebelión de los pequeños encomenderos, ¿no? O de los insatisfechos. ¿Por qué? Porque los que no fueron otorgados su encomienda, obviamente quedaron insatisfechos. Por eso se le llama la rebelión de los pequeños encomenderos o de los insatisfechos. Y justamente acá el principal es Francisco Hernández de Girón, el principal artífice. Esta rebelión, a diferencia de la primera rebelión de los grandes encomenderos que duró 4 años, esta rebelión solo duró un año. Solo duró un año. Francisco Hernández de Girón, a nombre de todos los pequeños encomenderos que no les repartieron ninguna encomienda, se subleva en Cusco en 1553 y comienza con la pugna por querer encomiendas. Entonces suceden las siguientes batallas. Primero, en lo que es la zona de Apurímac, la batalla de Chuquinga, eh, eh, en el cual justamente gana esta pequeña batalla Hernández de Girón, la gana, y la cual sucede el 8 de mayo de 1554. Esta batalla la gana justamente por tener una ventaja, ¿no? En la zona alta contra los españoles, las huestes españolas que estaban en la zona baja, ¿no? Fueron emboscados, y esta batalla también fue rápida, duró prácticamente menos de una hora, y ganan las huestes de Hernández de Girón. Y luego, en una segunda batalla que sucede en Pucará, en las cercanías de Puno, el 8 de octubre de 1554, Hernández de Girón ingresa a esta zona y se enfrenta a los españoles. Y obviamente esta es la última batalla que se tiene en esta etapa. Hernández de Girón pierde contra las huestes españolas y es capturado, llevado a Lima y sentenciado a muerte. Lo decapitan y la cabeza es puesta en la Plaza Mayor con su cabeza en un palo incrustado. Luego, posteriormente, es dejado que los cuervos, las aves coman la cabeza y su cráneo es enterrado justamente en la catedral, lo que es actualmente la Catedral de Lima. Si ustedes van a la Catedral de Lima, van a encontrar también los restos de Hernández de Girón, su cabeza. Ahí hay un osario en el cual hay muchos cráneos y uno de esos cráneos es de Hernández de Girón. No se puede determinar cuántas personas hay enterradas en la catedral, pero ¿por qué se da esos entierros, no? Uno dice, ¿por qué no van al cementerio? En aquel entonces todavía no existían los cementerios, entonces se enterraban en las catedrales o en las iglesias, ¿no? Con el motivo de estar más cerca a Dios, ¿no? Según la creencia, ¿no? Por esa razón de ellos. Luego, posteriormente, no, unos años después, recién se funda uno de los primeros, el primer cementerio de Lima, que es el Presbítero Maestro, ¿no? Más adelante todavía, ¿no? ¿Ok? Pero todo ello eran enterrados aquí en la que es la catedral, para estar más cerca de Dios. ¿Ok? Y así termina esta guerra de los encomenderos. Principalmente era por la pugna de poder, ¿no? Ellos querían tener el poder, chicos. Ellos querían tener el poder, hacer lo que quisieran con las encomiendas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa eran las encomiendas? Era un premio que se le otorgaba a los militares que lucharon, que conquistaron el virreinato del Perú, en este caso, zona de Sudamérica, y, y la idea era darles un puñado de tierra, un puñado de esclavos, en este caso indígenas, los cuales deberían ser cuidados y evangelizados. Y enviar y enviar y enviar, y enviar el impuesto a la corona española. Esto se sale de control y los encomenderos hacen lo que quieren y por eso España manda al primer virrey, ¿no? Blasco Núñez, y así comienza este conflicto. Dos conflictos grandes, recuerden esto por favor,
dos conflictos grandes que son por Gonzalo Pizarro y luego por Hernández de Girón, ¿no? Hernández de Girón. Francisco Hernández de Girón, o Hernández Girón. Muy bien, chicos. Entonces, dicho esto, ya solamente vamos a consultar la zona de las fechas. Vamos a ver lo que es la actividad de aplicación. Por favor, activen su micrófono. Antes de ello, prenden su cámara para tomar asistencia. ¿Sí? Por favor, vamos. Prenden su cámara. ¿Ya? Siendo las 9:53, tenemos los siguientes participantes. 5 participantes. ¿Ya? 5 alumnos. ¿Ya? Por favor, su cámara. Profe, Profesor, la primera es la encomienda, la Sí, sí, presione su cámara, por favor, ¿ya? Para tomar asistencia, por favor. profesor, yo no puedo prender cámara Ya, los que porque mi puedan, por favor. hermano, Sí, sí, no se preocupen. Ya, los que puedan, por favor, para tomar asistencia. ¿Listo? Un momentito, por favor, voy a mandar la asistencia. Y los que están con la cámara encendida sonríen para la toma de foto. Listo. Ok. Entonces, comencemos para su participación. No se preocupen si no dan la respuesta adecuada. Ya saben que la participación es lo que se le califica. A ver, un momentito. Tomamos la foto y ya está. Listo. Comencemos entonces. ¿Ya? Ya sea por chat o por micrófono para poder ver su participación. Muy bien. La primera pregunta profe, dice, ¿fue la primera forma de explotación de mano de obra indígena? la ¿Ya? encomienda. La encomienda, acuérdense. ¿Por qué? Era el premio que se les daba, ¿no? La encomienda. Pero la encomienda no era, teóricamente no era explotadora, porque ¿cuál es el principio de la encomienda, recuerdan? Se les daba la Proteger a tierra los a indígenas. encomenderos, se le da un puñado de indígenas, ¿sí? Que debían estar a su cargo, el cual él tenía la misión de protegerlos y evangelizarlos. Esa era la idea. Y luego para que trabaje en la tierra y se mande tanto recursos como la cosecha y también lo que era oro, ¿no? Lo que era el trabajo que hacían, ¿no? En las minas también. Entonces, pero los encomenderos no hicieron eso, los explotaron a más no poder a los indígenas. Y por eso se llama la primera forma de explotación en indígena, acá en el virreinato, ¿no? La encomienda, ¿ok? Pero teóricamente la encomienda no era una forma de explotación, era una forma de proteger a los indígenas y obtener ganancia de ello. Pero obviamente en la práctica no fue así. Ok. 2. La batalla de y se desarrolló durante la rebelión de Gonzalo Pizarro. Hubieron 3 batallas. 3 batallas. Te están pidiendo 2 batallas. ¿Cuáles serían? Iñiquito y... Sí, yo la sé. Iñiquito y Juacán. ¿Qué alternativa? Iñaquito ahí en la B y la C. ¿Cuál de las dos? La que tiene Jaquijaduara. Caquicahuana. Caquicahuana. Pucará es en la segunda rebelión. Iñaquito y Jaquicahuana. La letra C, ¿no? Muy bien. ¿Quién me contestaron? ¿Quiénes fueron que participaron? Ibex, profesor. Lexi y ¿quién más? Jailton. Yailton. Muy bien, Yailton. ¿Ya? Por favor, los demás participen por chat. Muy bien, Zoe, muy bien, Zoe. La 2, la A. No es la A, es la C. Es la C, ya para que vayas corrigiendo, ¿no? No te preocupes, recuerden por favor que participen, por favor. Ya han participado Zoe, Ibexi y Yailton. Por favor, los demás, Yasmín, Víctor, por favor, también participen. 3. El poder de los grandes encomenderos, estamos hablando ya de la primera rebelión, ¿no? Y la autonomía que iban ganando hizo peligrar ¿qué cosa? La recaudación de impuestos, sí, puede ser, porque Sí. recuerden que los
La encomienda era para mandar impuestos. Trabajo de la mita, no, porque la mita todavía no se daba. Evangelización de los indígenas, teóricamente sí, ponía en peligro ello, porque la encomienda era para eso. Parte de la visión de las encomiendas era la evangelización de los indígenas. A esta degeneración de la encomienda, obviamente peligraba la evangelización de los indígenas. Puede ser la A, puede ser la C, teóricamente hablando, ¿no? La D, aplicación de las reformas toledanas, no tiene nada que ver con el tema. La supremacía de la corona española. ¿Cuál creen que sea? La A puede ser, la C La E, La más profesor. lógica es la la A, E, profe. La A, o la porque E, el objetivo principal o la para E. ellos era mandar, pues, el dinero. Entonces yo creo que la Puede ser la A, sí tiene peso, pero hay algo que, vamos a decir lo que prima sobre la supremacía de la corona española. Todo esto es por más que todo pugna de poder, ¿no? Ahora, ¿qué tal si no estuviera la E? La respuesta hubiera sido la A. Y si no estuviera la A, teóricamente hubiera sido la C. Miren ustedes el rango. Ojo, la respuesta es, en este caso, es la E, la supremacía de la corona española. La corona española era la que tenía máximo poder. Los encomenderos ponían en peligro esta supremacía. ¿Por qué? Porque ellos se creían reyes. Ellos se creían dueños de todo. Entonces, por eso el poder era lo que hacía, vamos a decirlo así, peligrar. Repito, y si no estuviera esa alternativa, la alternativa hubiera sido la A, porque la A, el poder, está relacionado justamente al dinero, en este caso a los impuestos. Los impuestos eran justamente, corrían peligro porque los encomenderos ya no mandaban impuestos a España, ya no lo mandaban. ¿Por qué, profesor? ¿Y por qué no se dieron cuenta de esto la corona española? Recuerden que mandar cosas del virreinato del Perú hasta España duraba entre 2 a 3 meses. Hasta que ellos se dieran cuenta, han pasado 2 o 3 meses. ¿Sí? Por ejemplo, yo mando hoy día y en 2 o 3 meses recién llega a España. Recuerden que el viaje era por barco, tierra y barco, ¿no? Se llegaba hasta Panamá y de Panamá se partía rumbo a España. Entonces, todo este trayecto tardaba. Por lo tanto, hasta que se dieran cuenta la corona española de que no había impuestos, iba a pasar un buen tiempo. Entonces, esa hubiera sido la respuesta si es que no estuviera la E. Y en caso que no estar la A en la E, la respuesta hubiera sido la C. ¿Por qué? Porque teóricamente la encomienda era para evangelizar. Y entonces, a los encomenderos no hacer caso, corría el peligro de que la evangelización de los indígenas no se ejecutara, ¿no? Teóricamente hablando, ¿no? Pero en la práctica nunca sucedió ello. Ni bien comenzó las encomiendas, todo el mundo hizo un pandemonio, como se dice. En este caso, la respuesta es la letra E, chicos, en la número 3. ¿Sí? Porque el poder es lo que se está pugnando en este caso. 4. Iñiguito, Ajá, muy bien, Yailton. El virrey Blasco Núñez de Vela fue ejecutado en la batalla de Iñaquito, la primera batalla, y el virrey es ejecutado en plena batalla. Primera batalla, ¿no? Gonzalo Pizarro se jacta de esto, y en la siguiente batalla también gana y afianza su poder. En la tercera y última, pierde, ¿no? Pierde, ¿no? Por el siguiente virrey. 5. La pacificación del Perú por Pedro de la Gasca en 1548 logró acabar con, la rebelión de Francisco muy Gonzalo. bien, la rebelión de Gonzalo Pizarro, muy bien. Él lo derrota en la tercera batalla. ¿Dónde fue esto? En la tercera batalla, en Jaquijahuana. Iñiguito. Jaquijahuana. Ahí es derrotado Gonzalo Pizarro a manos de Pedro Lagasca, ¿no? Y Pedro Lagasca hace una repartición de las encomiendas, ¿no? Pensando de que con eso se iba a apaciguar, ¿no? Muy bien, Zoe. Muy bien, Víctor. Muy bien, Víctor también está participando. Me falta Yasmín. Yasmín, participa, por favor. ¿Ah? Yasmín, participa, por favor. ¿Tienes el micrófono o tienes el chat? Listo, chicos, nos queda un minuto. A ver. 6. La última de las denominadas guerras civiles entre los españoles fue liderada por la última. Francisco Gracias, Hernández profesor. Girón. Muy bien, Francisco Hernández Girón. Perfecto. La letra C. Muy bien. Muy bien. 7. Las nuevas leyes dictadas por Carlos V en 1542 Encomenderos. perjudicaron a quiénes? La D, profesor. A los Encomenderos. encomenderos. Muy bien, Ibexi. Muy bien, ¿qué más? ¿Estamos de acuerdo? Los encomenderos, claro. Las nuevas leyes. 8. Chicos, si se corta, vuelven a entrar, ¿ya? Por favor, si se corta, vuelven a entrar para terminar. 8. Con la batalla de Jaquicahuana fue derrotado el plan de los
La B, profesor. Encomenderos separados de España, ¿no? Son los encomenderos, muy bien. Los incas, ¿no? Almagristas, eran ambos, almagristas y pizarristas. Españoles que establecieron encomiendas, no. La letra B, muy bien. Encomenderos, pero no separados de España. Ellos querían separarse de España, obviamente. 9. El nuevo reparto de las encomiendas y la abolición del servicio personal La B, provocó la la B. B, muy Sublevación de los bien. grandes comités. La B, el reparto de las grandes encomiendas. Muy bien. Para terminar, pregunta número La 10. última es la ¿Sí? C, profe. La C, Akikawana. Muy bien, Yailton. Sí, Joaquín. En la 9 ya vemos la 10, la letra C, Hakikawana. En resumen, son dos rebeliones, son las últimas dos que faltaban. Recuerdan que habían 4 rebeliones, dos eran las dos primeras eran de los, cerca de los conquistadores, y estas últimas 2 rebeliones eran de los encomenderos, ¿no? Que se dio acá las guerras civiles, ¿no? En realidad hubo justamente 5 guerras civiles, 3 de los conquistadores, perdón, y 2 de los encomenderos, ¿no? La primera, los grandes encomenderos, Gonzalo Pizarro, y la segunda, los pequeños encomenderos, que era a través de este personaje, Francisco Hernández de Girón. ¿Ok? Muy bien. Se logra terminar con la rebelión de Gonzalo Pizarro, ¿no? 3 batallas, en la tercera fallece Gonzalo Pizarro. Ok, bueno, entonces la actividad de extensión es justamente bien sencilla. ¿Por qué se sublevó Gonzalo Pizarro? Bueno, principalmente por las encomiendas, específicamente den el detalle por qué de las encomiendas, las nuevas leyes, ¿no? ¿Qué fue el reparto de Guayarima? Justamente del siguiente virrey hace esta repartición, obviamente, y pone descontento a todos. Era obvio que iba a haber un descontento. ¿Por qué? Eran 218 encomiendas versus 1000 postulantes. Obviamente que iban a haber cerca de 800 que no iban a recibir nada. Era lógico que hubo un descontento, ¿no? Muy bien. Y así tenemos esas preguntas. Para terminar la lectura, esta evaluación sencilla, del fin del servicio personal, el fin de las encomiendas, y más que todo completar qué personajes son que corresponden a estas preguntas bien sencillas, ¿no? ¿Quién lideró la rebelión de los grandes encomenderos, no? Gonzalo Pizarro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Llegó el virreinato con la misión de terminar con Gonzalo Pizarro, ¿no? No confundir, Blasco Núñez de Balboa no, porque él ya estaba acá y se luchó contra Gonzalo Pizarro, y en la primera batalla de Iñaquito él muere, ¿no? El virrey. ¿Quién fue el segundo? El siguiente. El siguiente es justamente acá la respuesta. Lideró la rebelión de los pequeños encomenderos. Bueno, Girón, ¿no? ¿Se acuerdan? Consistió en la distribución de las encomiendas. El reparto de Guayna, ya, ahí está, de Guanaimara, ¿no? Guanaimira, conocido como el demonio de los Andes. Ajá, ahí en la lectura está a quién se le conocía como el demonio de los Andes. No confundir con el brujo de los Andes, eso más adelante. Estamos recién comenzando, ¿no? Y recuerden que en esta parte no existían los países todavía, todo era el Perú. Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, sí, ni siquiera Uruguay, Paraguay existían, y Panamá, Venezuela, todo eso era el virreinato del Perú, ¿no? Todos éramos peruanos, por decirlo así. Muy bien, chicos, pues hasta acá terminamos ello. ¿Ok? Gracias por su atención. Nos estamos viendo. Un repaso rápido, dicen acá. Claro, la 1, la A, encomienda. La 2, la C, Iñaquito, Akigawana. La 3, la E, supremacía de la corona española. La 4, la A, Iñaquito. La 5, la D, rebelión de Gonzalo Pizarro. La 6, la C, Francisco Hernández Girón. 7, la B, encomenderos. 8, la B, encomenderos peruanos, de separarse de España, ¿no? Ojo, encomenderos peruanos no solamente el Perú, es todo el reinato. Todos querían separarse de España porque querían ser su propio rey, ¿no? El propio encomendero, ¿no? Prácticamente como un feudalismo, ¿no? Vamos a decirlo así. 9, sublevación de los grandes encomenderos, la B, y la 10, las letras C, Hakikawana. Hakikawana, ¿no? Muy bien, ya saben la extensión, pues sencillas. Ah, una línea de tiempo acá, en la 5, les estoy pidiendo una línea de tiempo de estos 5 acontecimientos. Tienen que investigar, por ejemplo, la batalla de Chuquinga. ¿Dónde se realizó? ¿Cuándo se realizó, no? La batalla de Iñaquito, bueno, ya sabemos la fecha. Reparto de Guaynarima, la derrota de Hernández Girón y la llegada del pacificador Lagasca. De la B a la E está en la separata, pero la batalla de Chuquinga tienen que investigar
cuándo se dio. Según eso, hacen los acontecimientos en esta línea temporal o línea de tiempo que les he pedido en esta quinta pregunta. ¿Ya? Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Nos estamos viendo. Hasta luego. Lo mandan, por favor, al grupo de tareas, ¿ya? Los que falten incorporarse, háganlo, por favor, ¿ya? Ahí nuevamente voy a enviar el enlace. Hasta luego. Cuídense.